Dios conoce absolutamente todo y nos los da y recibimos conforme a lo que somos. Veamos ahora, regresamos en Éfeso, en Apocalipsis, y veamos las obras que Dios ha detectado en estos cristianos y en esta iglesia. Dice a continuación, y tu arduo trabajo y paciencia. ¡Qué barbaridad! Aquí encontramos a un cristiano que no solamente está trabajando para la obra de Dios, sino que su trabajo para la obra de Dios es arduo. En el griego es una palabra kopos, que significa que suda. O sea, aquí vemos a un cristiano que se levanta desde la mañana, a una iglesia que está involucrada en programas de evangelismo, en programas de escuela dominical, y tienen en la mañana instituto bíblico, y tienen aquello, y tienen otras cosas, y nada de esto está mal. O sea, están trabajando duramente para la obra de Dios. Además, son pacientes. La paciencia significa soportar las pruebas, permanecer debajo de la prueba. La palabra griega upomone. O sea, un cristiano que está aguantando a una esposa, una cristiana que está aguantando al esposo, un cristiano que está aguantando a la esposa, un cristiano que está aguantando insultos, aquí una iglesia que está aguantando calumnias y persecución, una iglesia trabajadora, ardientemente en su trabajo y además paciente. Qué tremenda iglesia, qué tremendo cristiano. Además, este cristiano y esta iglesia no soportan a los malos. Es un cristiano que sabe que si su compadre comienza a contar chistes malos, él se va, no quiero saber nada de chistes malos. Se sale las películas pornográficas, busca la santidad, aborrece las revistas que hablen mal de Dios y él aborrece en la maldad. Qué cristianazo, ¿verdad? Qué iglesia tan tremenda. Además, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, aquí tenemos a una iglesia que no cualquiera llegaba a esta iglesia y decía, soy el apóstol fulano de tal, Filomeno de los Campos Verdes. Ahora, ¿verdad? Vivimos una época en la que por todos lados yo recibo libros, recibo cartas y firmadas por el apóstol fulano de tal, el apóstol tal y tal cosa. Ahora todos ya son apóstoles, ahora todos ya son profetas. Y esto no significa de ninguna manera que no haya verdaderos apóstoles, porque sí los hay, pero no todos los que se dicen ser apóstoles lo son. Dice en 1 Corintios 14 que los profetas disciernan el espíritu de los profetas. Los líderes tenemos que discernir cuando una persona tiene verdaderamente el apostolado. Esta iglesia pues era una iglesia que probaba y los encontraba mentirosos, y dice el versículo 3, y ha sufrido. Una iglesia, un cristiano que está sufriendo por Dios. Una iglesia, se repite, su paciencia, que ha trabajado arduamente por amor de su nombre, y además una iglesia, un cristiano que no ha desmayado. ¿Cuántas cualidades tan maravillosas de este cristiano? ¿No es verdad? A lo mejor tú las tienes, a lo mejor yo las tengo, a lo mejor las tenemos como iglesia o alguna iglesia que nos escucha por allá por la televisión. Imagínense, después de todas esas cualidades y características positivas, que la persona podría en ese momento decirle a Cristo, gracias Señor, yo sabía que por fin tenías que reconocer todo lo que he sufrido, mi celo por la doctrina, mi celo por la buena palabra de Dios, mi trabajo, mi paciencia. Yo sabía que todo esto tiene una recompensa y que soy más santo que los demás tal vez. Y más de muchos flojos que se dicen cristianos y hasta llegan tarde el domingo a la iglesia. Y sin embargo, si tú mueres y yo muero, y después de enunciar todas estas cualidades y características, oyes una voz que dice, pero ¿qué, Señor? Tengo algo contra ti. Y quiero decirte lo siguiente, que lo que yo tengo contra ti nulifica todas tus cualidades,
tu trabajo, tu paciencia, tu celo doctrinal, tu teología, absolutamente nada de todas esas buenas cosas que son buenas y no son malas, tienes, no te sirven si has perdido tu primer amor. No te sirven si has perdido tu primer amor. Señor, ¿de qué me estás hablando? Lo vamos a comparar con el matrimonio. Un esposo que trabaja de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, arduamente todo el día. ¿Por qué trabajas tanto, Pancho? Para poder sostener a mi familia, para que mi esposa tenga un buen coche BMW, para que tenga un abrigo de Ming, para que mis hijos estén en la mejor escuela de Toluca, para que pueda no faltarnos nada. Y además aguanto y he trabajado, etcétera, etcétera. Y pasan 5 años que Pancho se levanta de las 5 a las 11 de la noche y a los 5 años le dice la esposa estas palabras: Pancho, Pancholín, Pancholetas, quiero decirte lo siguiente. En estos 5 años me has llenado de abrigos, me has llenado de vestidos, me has llenado de cosas, has trabajado arduamente y yo sé que lo estás haciendo por amor de la casa, pero tenemos 5 años sin tener tú y yo comunión. Tenemos 5 años que no nos sentamos tú y yo a tomar un café y a platicar. Llegas en la casa cansado, ya no sé ni qué piensas ni qué no piensas. Te levantas temprano y te vas a trabajar. Vivimos bajo el mismo techo, pero estamos divorciados hace mucho tiempo emocionalmente. Tú no me expresas tus sentimientos, tus emociones, tus ideas, tus frustraciones, tus desilusiones, ni me das oportunidad que yo comparta mi vida también contigo. Gracias por todo lo que nos has llenado, pero el matrimonio no solamente es que me cuelgues trajes, que me cuelgues abrigos y que me des. El matrimonio es algo en lo cual tenemos que tener comunión. Intimidad, los dos, en una sola carne y en un solo espíritu. Y pasa lo mismo con el cristianismo. Los cristianos caen en la religiosidad. Van a la iglesia, Padre nuestro que estás en los cielos, a santificar su nombre, gracias por los alimentos, te pido por aquellos que no lo tienen, guárdanos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús, amén. Y todo es absolutamente automático, sin sentirlo, robótico, como si fueras un robot, pero ya tienes semanas y meses que no pasas 1 hora ni media hora de rodillas con Cristo en la Biblia. A duras penas te levantas en la mañana un devocional de Jesucito, amén, 5 o 10 minutos, tal vez oyes un mensaje en el radio, pero tienes mucho tiempo que no tienes intimidad con Dios. Y Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9. Dios nos llamó a que le conociéramos a Él antes, A-N-T-E-S, antes de cualquier cosa en nuestra vida. Ahí estás en la alabanza y compones canciones, etcétera, etcétera, o predicas campañas evangelísticas, estás de misionero, pero sin embargo tu relación íntima con Dios ya no existe. Y sin que te des cuenta, has caído en un automatismo, ¿verdad? Ya te has convertido en una persona autómata, electrónica, robótica, religiosa, que todo lo haces nada más porque lo tienes que hacer. Pero ya no amas, ya no estás enamorado de la persona de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan. ¿Cómo puede saber una persona que tiene en esta mañana que nos escucha la vida eterna? No me digas, voy a la iglesia, ya me bautizaron, me remojaron y me arrastraron. Voy y tomo la Santa Cena, etcétera, etcétera. La única manera en la que se pueda saber
que una persona tiene verdaderamente la vida de Jesús, la vida eterna, es por saber cuánto amas a Jesús, cuánto tiempo pasas con Él en comunión. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Fuimos de vacaciones. En las vacaciones es cuando más nos asalta Satanás. Para robarnos ese tiempo y sin que nos demos cuenta, ya me levanto y a la playa y etcétera. Y pues a las 2 de la tarde un capitulito me echo, ¿verdad? En la noche una persinada, me levanto y sin que nos demos cuenta, ni leímos la Biblia, ni oramos, ni pasamos tiempo en comunión con Dios, porque nos comenzamos a desenamorar de la persona del Hijo de Dios.